Rompe la noche, el miedo asalta, todos se esconden, la ciudad duerme bajo sus mantos, viene otro día, nada ha pasado. Desacostúmbrame, 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 desacostúmbrame. Ole, 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 ole. De ver la muerte paseándose por oscuras esquinas, de verdades a medias, cobardes y asesinas, de ver el odio que se ufana y domina las naciones, de rencores dormidos que atan los corazones. Desacostúmbrame, 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 desacostúmbrame. Hola, soy Judith Bautista Fajardo, soy poeta, escritora, educadora, compositora. Soy licenciada en Filosofía y Letras, tengo un PhD en Educación y soy sacerdote ordenada de la RCWP, Roman Catholic Women Priest, una organización mundial que se dedica a trabajar por la participación igualitaria de la mujer en términos del ejercicio de los ministerios ordenados en la Iglesia Católica Romana. Mi principal enfoque de reflexión teológica ha sido la relación entre espiritualidad y vida cotidiana, espiritualidad, fe y política, diálogo interreligioso y compromiso social. Y desde allí presento hoy esta edición especial de La Ñapa, es mi programa semanal. Nos encontramos actualmente preparando la 4ª temporada y esta edición especial está dedicada al tema de cristianismos frente al pacto histórico, teniendo en cuenta lo que está viviendo en este momento el país. En pocos días los colombianos vamos a salir a definir, a decidir qué Colombia queremos. Y por eso para mí es importante responder algunas de las preguntas o comentarios que me han llegado a mí particularmente por parte de mis contactos, y pues espero que esta reflexión también ayude a otros y otras hermanos y hermanas cristianos de diferentes denominaciones. Hay 3 enfoques o 3 temas que son muy importantes y que me han planteado con mucha insistencia, y es cómo apoyar a un proceso que está encabezado por un guerrillero, me han dicho asesino, y que presenta propuestas inviables, propuestas inalcanzables. Y bueno, voy a partir de estos 3 elementos para presentar mi reflexión. Primero, invitar a mis hermanos y hermanas cristianas a ejercer la vocación que nos da el cristianismo y que nos da el ser personas con una opción espiritual. Primero, la opción de la reflexión, la opción del discernimiento, la opción de la libertad, la opción de leer los signos de los tiempos y no pasar entero. Y eso implica informarnos, eso implica leer, eso implica discernir y eso implica orar. Permitir que la oración nos ilumine también nuestros actos y nuestra participación en el entorno social, porque la religión cristiana particularmente es una religión claramente relacionada con los entornos sociales. No podemos pretender que la religión cristiana se viva a puertas de las iglesias y lejos de la sociedad, porque esa no es la vocación con la que surge el cristianismo, y no es la vocación, yo creería, casi de ninguna religión, porque todas las religiones surgen de alguna manera de experiencias humanas y de experiencias concretas, políticas y sociales. Con esta invitación a ejercer esta vocación de reflexión, les invito a estudiar, a aclarar. Hoy voy a aclarar algunas cosas. Primero que todo, Gustavo Petro, como persona, no soy petrista, no he militado en Colombia Humana,
Sin embargo, el pacto histórico y este llamado al pacto histórico me parece algo coherente, acorde con mis ideales, acorde con mis valores, y por eso también me permito desmentir algunas de las mentiras que están corriendo por las redes. Primero que todo, según testimonios de los propios compañeros de Gustavo Petro, exguerrilleros, y que actualmente militan en diversos partidos políticos, entre ellos el Centro Democrático, afirman que Gustavo Petro era muy joven y que propiamente no participó de la estructura militar del M-19 y por tanto no participó de tomas o de acciones armadas. En ese sentido, desmentir el calificativo que le hacen como asesino. Segundo, guerrillero. Aclarar que las guerrillas han existido desde tiempos inmemoriales. Y uno de los motivos fundamentales por los cuales han surgido movimientos guerrilleros han sido en respuesta a estados y políticas totalitarias, opresiones militares por parte de estados totalitaristas. Tal es el caso del siglo I. El cristianismo no está exento de formar parte de esto. En el siglo I, durante el Imperio Romano azotaba con impuestos, con violencia, con persecución, con dominación a los pueblos conquistados, y entre ellos estaba el pueblo judío. Y en la época de Jesús había muchas revueltas, muchas insurgencias. De hecho, la muerte de Jesús fue una muerte política. Jesús fue asesinado por revoltoso, por creer en una posibilidad de un mundo mejor, por creer en un Dios comprometido con las causas y las necesidades de los más pobres. En el movimiento de Jesús estaba Judas, el Iscariote, claramente conocido y como miembro de un partido extremista, que eran los celotes. Pedro andaba armado, lo cual quiere decir que posiblemente también pertenecía a estos movimientos insurgentes, es decir, que al interior del movimiento de Jesús habían personajes que pertenecían a estos movimientos insurgentes. Por ir un poco más lejos, nos muestran a José y a María, los padres de Jesús, como personas devotas, a José como un viejito venerable, y resulta que según estudios es muy probable que José haya sido asesinado en algunas de tantas revueltas que sucedían en el Imperio Romano por parte de grupos de judíos. Y si leemos con cuidado los textos bíblicos, encontramos que también la Santa Virgen María no era una mujer ingenua, era una mujer conocedora de lo que estaba viviendo su región, era una líder comunitaria, es decir, que salvando las distancias de las épocas que nos distancian del siglo I del Imperio Romano, podríamos decir que Jesús fue hijo de una familia de líderes sociales, y que Jesús mismo fue un líder social asesinado por su liderazgo social. En el caso del M-19, sabemos que esta guerrilla surge en 1970, en el momento en que las elecciones presidenciales son robadas por el movimiento que apoyaba a Misael Pastrana Borrero. Fue un acto de corrupción en las elecciones lo que origina la guerrilla del M-19. Y también es importante reconocer que la guerrilla del M-19 hizo todo un proceso de diálogo, de reincorporación a la vida civil por parte de sus miembros, y varios de ellos siguieron la vía política como lo hizo Gustavo Petro. ¿Por qué seguimos llamándolo exguerrillero? ¿Por qué no lo llamamos economista, exalcalde, exconstituyente, reconociendo también esa otra trayectoria que ha tenido en el servicio a nuestro país, a nuestro pueblo? ¿Por qué no hacerlo si desde el cristianismo somos una fe de nuevas oportunidades? Somos una fe que pregona el perdón, que pregona la misericordia. Incluso tenemos entre nuestros grandes santos a San Pablo, el gran fundador de iglesias del cristianismo originario. San Pablo, antes de ser fundador, fue
perseguidor de Jesús, perseguía y asesinaba a los cristianos. Y aún así, muchos de sus textos los tenemos en este momento como textos sagrados. Si nos hubiéramos quedado con San Pablo solamente como perseguidor, no tendríamos ni sus cartas, ni existirían los Hechos de los Apóstoles, por dar un ejemplo de las formas como todos y todas cambiamos y como también Colombia merece cambiar. Bueno, pasemos a Francia Márquez, que también la han tachado como guerrillera por el simple hecho de estar al lado de Gustavo Petro en este momento. Y sabemos que Francia Márquez claramente ha sido una víctima más de la guerra absurda que ha azotado nuestro país. Ella en su vida y en su recorrido claramente ha sido una víctima de muchas de las violencias que vive nuestro pueblo, violencia por pobreza, violencia por abandono y violencia por persecución también por su liderazgo principalmente ambiental. Su trabajo por la mujer, por los derechos humanos y sin contar con todos los reconocimientos que ha recibido a nivel internacional por su labor. Yo creo que es una mujer que ha demostrado una postura limpia, honesta ante la vida, ante el país, que ha seducido a muchos y muchas por su transparencia, por su limpieza, por su honestidad. Ahora, pues vamos a las propuestas que tachan de inviables. Lo que está al centro de la propuesta del pacto histórico es la gente, las mujeres, la participación activa de las mujeres, el trabajo por la prevención de las violencias de género. Están los niños y las niñas, una niñez protegida, una niñez cuidada. Están los jóvenes que tengan educación. La propuesta de cuidar a nuestros ancianos y nuestras ancianas y las propuestas de cuidar el medio ambiente y de cuidar a los trabajadores y las trabajadoras. Propuestas que están muy alineadas con lo que en muchos de los textos bíblicos emerge como el reino de Dios, como el reinado de Dios, que no es otra cosa que el reinado del amor, el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza y el cuidado de las personas. Pese a que el cristianismo surge en un contexto muy patriarcal, el cristianismo en sus orígenes presenta unas relaciones muy horizontales donde hombres y mujeres lideran y participan de manera igualitaria en las comunidades. Encontramos diaconisas, encontramos presbíteras, encontramos parejas líderes de comunidades. Esto estaba muy en el origen del cristianismo, la igualdad, el cuidado de los pequeños, el cuidado de la vida, esto de dejad que los niños vengan a mí. Esto de respetar a padre y madre, no es solamente un respeto moral, sino que era un cuidado de la vida. Y bueno, yo invito realmente a mis hermanos y hermanas católicos, católicas, cristianas, a que revisemos esas propuestas y pensemos si no están en concordancia con los principios básicos del cristianismo. Y les pregunto, ¿de verdad es inviable? ¿De verdad es inviable que como país nos pongamos de acuerdo en cuidar a nuestras mujeres, en evitar las violencias de género? ¿Realmente es inviable que como país nos pongamos de acuerdo en cuidar y proteger a nuestros niños y nuestras niñas? ¿Es inviable que nos pongamos de acuerdo como país en cambiar la cultura, la economía extractiva por una cultura productiva donde los campesinos y las campesinas puedan producir de nuevo el alimento, donde volvamos a la tierra, al cuidado de la tierra, al cuidado de las aguas? Pues por supuesto que es inviable si no hay una voluntad política y si no hay una decisión consciente de todos y de todas de hacerlo. Pero yo me pregunto, si estas propuestas del cuidado de la vida son inviables, pues realmente el evangelio sería inviable. Y yo me resisto como cristiana a creer que el evangelio es inviable. Quiero creer el sueño de un reino de amor, de justicia, de igualdad, que viene desde antes del siglo I, porque hay muchos de estos rasgos también en la Biblia hebrea, cuyos textos datan del siglo VIII antes de Cristo o más, o muchos de los textos sagrados más antiguos también contemplan esta inspiración de un mundo
de justicia, de cuidado, de respeto para todos y para todas. Por eso les invito a que vayamos a las fuentes de nuestra fe, oremos, pidamos la luz del Espíritu y el domingo salgamos a votar con alegría, con conciencia, con respeto y sobre todo con un compromiso claro con la nueva Colombia que queremos. Por aquí dejo estas reflexiones. Si llegaste hasta el final, te lo agradezco mucho. Si te parece pertinente compartirlo, también queda aquí para compartir. Un abrazo grande y la divinidad en todos sus nombres nos bendiga. El humo crece, la guerra avanza y un niño llora en la madrugada. La radio avisa, tarde soleada, viene otro día, nada ha pasado. No quiero más oír desde lejos que cayeron más hermanos, en números que suman las revistas y los diarios. No quiero ser un cómplice mudo de esta desigual batalla, bebiendo mi copa de vino aquí desde mi ventana. Desacostúmbrame, 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 desacostúmbrame.